Durante 1000 años, Gran Bretaña destruyó en silencio uno de los ecosistemas más raros del planeta. Casi nadie lo notó. Casi nadie supo que alguna vez había estado ahí. Entonces, alrededor de 2022, una familia de Cornualles ayudó a sacar a la luz una cifra que el establishment conservacionista británico había estado evitando discretamente durante décadas. Hasta un 20% de las islas británicas pudo haber estado cubierto alguna vez por bosque lluvioso templado. Ese tipo de bosque donde el musgo gotea de cada rama y los helechos crecen sobre los troncos de los árboles a 10 metros del suelo. Ese tipo de bosque que tardó miles de años en formarse, especie por especie, liquen por liquen. Hoy queda menos del 1%. El resto fue talado para ovejas, para ganado, para construcción naval, para tierras de cultivo marginales que el gobierno británico todavía subsidia hasta en un 90% de su costo operativo. Y en un valle al borde sur de Bodmin Moor, una sola familia había estado observando cómo lo que quedaba de él moría lentamente, hasta que decidieron dejar de observar. Lo que sucedió después es la historia que los funcionarios conservacionistas británicos habían insistido durante décadas en que era imposible. Si quieres más historias sobre proyectos de restauración que de verdad están funcionando, proyectos que la mayoría de los canales no tocan, dale a suscribirte ahora mismo. Este canal existe para personas que prefieren escuchar la verdad. Un ecosistema que casi nadie sabía que existía. Para entender lo que se estaba perdiendo en Cabilla, hay que entender que casi nadie en Gran Bretaña sabía siquiera que existía. El bosque lluvioso templado de las Islas Británicas es uno de los hábitats más raros de la Tierra. A nivel global, solo el 1% del planeta tiene las condiciones climáticas para sostenerlo. Alta precipitación, alta humedad y baja variación anual de temperatura. Es esa mezcla precisa de frío y humedad lo que permite que musgos, hepáticas, líquenes y helechos crezcan no solo en el suelo, sino en cada rama, cada roca, cada superficie vertical que se quede quieta el tiempo suficiente. Gran Bretaña tiene todas esas condiciones a lo largo de su costa occidental, desde Cornualles hasta las tierras altas de Escocia. De hecho, Gran Bretaña tiene más tierra con potencial para bosque lluvioso templado que casi cualquier otro país de Europa. Lo que no tiene es el bosque en sí. Siglos de tala para madera, agricultura y desarrollo han despojado a las tierras altas del oeste británico del bosque que alguna vez las definió. Los mapas que muestran lo que queda parecen polvo esparcido por el borde occidental del país. Fragmentos diminutos, bolsones desconectados. La mayoría muere lentamente bajo presiones que sus antepasados nunca tuvieron que enfrentar. Las presiones no son sutiles. Las ovejas, un herbívoro no nativo introducido y luego subsidiado hasta la ubicuidad, se comen cualquier cosa que intente crecer bajo el dosel. Las poblaciones de ciervos, sin el control de los lobos y linces que alguna vez las regulaban, devoran los retoños antes de que alcancen la altura de una rodilla. Las ardillas grises arrancan la corteza y cosechan las bellotas. El Rhododendron ponticum, una ornamental invasora, ahoga el sotobosque. Un bosque lluvioso templado británico en 2024 no es un bosque en lento declive. Es un bosque sin hijos. Los robles antiguos que quedan son, en muchos lugares, la última generación. Sin intervención vivirán su vida natural, y el bosque terminará con ellos. Durante la mayor parte del siglo XX, esto se trató como el problema de otra persona, o como ningún problema en absoluto. La mayoría del público británico no sabía que bosque lluvioso templado fuera una categoría aplicable a su país. Entonces alguien decidió empezar a nombrarlo. Y lo que vino después fue algo que el establishment conservacionista no vio venir. Cabilla, más antiguo que Stonehenge. Cabilla es un lugar antiguo. El Domesday Book, encargado por Guillermo el Conquistador en 1086, registra una granja en este valle llamada Carbulla, que se traduce aproximadamente como la tierra del manto de lana. Ha estado ocupada de forma continua durante más de 900 años. Los investigadores que trabajan con la familia han establecido que los árboles del sitio han estado ahí considerablemente más tiempo, más de 3.500 años de cobertura arbórea continua. Si esos hallazgos se sostienen, el bosque de Cabilla había estado en pie, en alguna configuración desde finales de la Edad de Bronce. Más antiguo que Stonehenge en su forma actual, más antiguo que la Ilíada, más antiguo que el Imperio Romano. La familia Hanbury Tennyson ha cultivado este rincón de Bodmin Moor desde 1960. Robin Hanbury Tennyson, explorador, cofundador y durante mucho tiempo presidente de Survival International, y su esposa Luella, hicieron de Cabilla Manor su hogar y su granja de montaña en funcionamiento. Durante la mayor parte del siguiente medio siglo, esa fue la operación: ovejas, ganado, algún que otro ciervo rojo y jabalí.
y un bosque lluvioso que se adelgazaba lentamente en el valle de abajo. El mismo arreglo que ha venido encogiendo discretamente los bosques lluviosos británicos durante cientos de años. El bosque sobrevivió porque era inconveniente talarlo. El bosque declinó porque nadie estaba intentando activamente salvarlo. En 2018, ese cálculo empezó a cambiar. El hijo de Robin, Merlin Hanbury Tennyson, se hizo cargo de la granja. Había pasado 8 años como oficial del ejército británico, incluyendo 3 despliegues en Afganistán y otra etapa en el mundo corporativo de Londres. Regresó a Cabilla, según su propio relato público, luchando con trastorno de estrés postraumático. El bosque, ha dicho, fue parte de lo que lo ayudó a recuperarse. Lo que encontró ahí no era un ecosistema estable. Era un ecosistema al que se le acababa el tiempo. Y lo que estaba a punto de hacer en esas 100 acres expondría algo de lo que el establishment conservacionista británico se había estado protegiendo durante años. La política que nadie quería discutir, el primer reconocimiento científico de que el bosque lluvioso templado británico era un hábitat distinto, amenazado y de importancia internacional, no vino del gobierno, sino de un pequeño puñado de botánicos, liquenólogos y briólogos que lo habían estado documentando desde al menos los años 80. La respuesta oficial fue vergonzosamente lenta. La política forestal en el Reino Unido está descentralizada en 4 naciones. Ninguna de ellas, todavía en 2022, tenía una estrategia coherente específicamente para el bosque lluvioso templado. El financiamiento fluía a través de programas diseñados para plantaciones comerciales, no para la regeneración de bosque antiguo. El mecanismo principal para la plantación de nuevos árboles limitaba el financiamiento de la regeneración natural a un radio de 75 metros de una fuente de semillas existente, una distancia más corta de lo que los bosques de roble de dosel cerrado típicamente necesitan para expandirse. El sistema fue diseñado por silvicultores que pensaban en plantar árboles en filas rectas. No fue diseñado para traer de vuelta el bosque lluvioso. Mientras tanto, la cría de ovejas en las tierras altas británicas se ha subsidiado hasta en un 90% de su costo operativo. Los animales que más daño hacían a la posible regeneración del bosque lluvioso eran los animales que el público pagaba a los granjeros para mantener en la tierra. Esta es la parte que el establishment conservacionista británico no quería que se discutiera demasiado, porque una vez que la discutes, la pregunta se vuelve simple. Si el público está pagando el 90% del costo de una industria que impide que uno de los ecosistemas más raros de la Tierra se regenere, ¿qué está comprando el público realmente? El proyecto de los 1000 años. En 2019, Merlin y Lizzie lanzaron lo que llamaron el proyecto de los 1000 años. El objetivo era triplicar el bosque que crecía en el Valle de Cabilla plantando 100.000 árboles, restaurando el bosque antiguo existente y reintroduciendo especies localmente extintas durante siglos. El plan, según los estándares conservacionistas británicos convencionales, era absurdo. Los propietarios privados no hacían rewilding a escala de paisaje. Las organizaciones benéficas no eran fundadas por exsoldados sin formación ecológica formal. La restauración de bosque lluvioso templado ocurría en documentos técnicos, no en valles reales. En 2022, la familia lanzó una organización benéfica. La llamaron el Thousand Year Trust. Su misión era triplicar la cantidad de bosque lluvioso templado creciendo en todo el Reino Unido. El establishment conservacionista que llevaba décadas fallando en resolver este problema, de pronto tenía una operación privada, en una sola granja de Cornualles, intentándolo. Lo que el Trust logró en los 2 años siguientes hizo imposible mantener el silencio del gobierno británico. Una pregunta rápida ya que estamos aquí. ¿Sabías que Gran Bretaña tiene más tierra con potencial para bosque lluvioso templado que casi cualquier país de Europa? Deja un comentario y cuéntame si esto te sorprende. Y si una historia como esta te importa, compártela con una persona que todavía cree que los bosques lluviosos solo crecen en los trópicos. Lo que pasó cuando quitaron las ovejas. Lo primero que hizo el equipo en Cabilla fue justamente lo que el financiamiento conservacionista británico había estado dificultando discretamente. Protegieron el bosque existente de los herbívoros que impedían su regeneración. Las ovejas se retiraron, los ciervos se gestionaron, las ardillas grises y los conejos se controlaron. Por primera vez en siglos, los retoños de roble en tierra de Cabilla pudieron crecer más allá de la altura de una rodilla sin ser devorados. Lo que pasó después no fue sutil. Dentro de las primeras temporadas de crecimiento, retoños nativos de roble, avellano, abedul, cerval y sauce empezaron a regenerarse de forma natural en los bordes del bosque. Las fuentes de semillas habían estado ahí todo el tiempo. Las plántulas habían estado germinando todo el tiempo. Simplemente eran devoradas en el momento en que aparecían. Quita la presión, y el bosque empezó a reaparecer. Investigadores de la Universidad de Plymouth,
La Universidad de Exeter y el Eden Project comenzaron a llegar a Cabilla para estudiar lo que estaba ocurriendo. Se escribieron tesis sobre química del suelo, poblaciones de invertebrados, diversidad de hongos micorrízicos y comunidades de líquenes. La reserva más amplia de Cabilla y Red Rice Woods, registrada por el Cornwall Wildlife Trust, alberga 6 especies de murciélago, incluyendo el raro murciélago grande de herradura. Esto podría implicar algo que el establishment conservacionista había estado asumiendo discretamente pero rara vez decía en voz alta. El bosque lluvioso templado británico no es simplemente una versión degradada del bosque caducifolio de la Europa continental. Al parecer, alberga conjuntos de especies que no se encuentran en ninguna otra parte de la Tierra en la misma combinación. Es, según las propias medidas de la biología de la conservación, un hábitat de importancia internacional. Y el 99% de él ya había desaparecido. El gobierno por fin lo nombra. En noviembre de 2023, 5 años después de que Merlin se hiciera cargo de la granja, el gobierno del Reino Unido publicó su primer plan formal para recuperar los bosques lluviosos templados de Inglaterra. El plan reconocía oficialmente que quedaban aproximadamente 18.000 hectáreas de bosque lluvioso templado en Inglaterra, que eran de importancia internacional para la biodiversidad, y que la política gubernamental ahora apoyaría activamente su restauración. El plan no era perfecto. Los críticos señalaron que carecía de un objetivo general y que se quedaba corto frente a la meta de duplicación para 2050 que la campaña Lost Rainforests of Britain venía exigiendo. Pero el plan existía. 5 años antes, el gobierno británico no había reconocido formalmente el hábitat como una categoría distinta. Lo que lo cambió no fue un único programa gubernamental. Fue una combinación de fuerzas, el libro bestseller de Guy Shrubsole, la serie Wild Isles de David Attenborough en la BBC, décadas de trabajo de botánicos y liquenólogos, y en el centro de la prueba de concepto, un valle de 100 acres en Cornualles demostrando lo que de verdad era posible. Y lo que el Trust hizo a continuación con esa prueba de concepto estaba a punto de obligar a todos los demás proyectos de restauración de bosque lluvioso de Gran Bretaña a reescribir su manual. Un modelo nacional. Para 2024, lo que había comenzado en un valle de Cornualles se estaba convirtiendo en un modelo nacional de restauración. El Thousand Year Trust amplió su alcance de Cabilla al más amplio Cornwall Rainforest Project, un esfuerzo por triplicar la cobertura de bosque lluvioso templado en todo el condado. Cabilla se convirtió en el sitio de demostración. El marco que se aplica a veces se llama rewilding. El término técnico es restauración basada en procesos. Deja de intentar diseñar el ecosistema que quieres y reintroduce los procesos naturales, que lo construyeron en primer lugar. Luego, quítate del camino. En el caso de Cabilla, los procesos son simples. Reducir la presión de los herbívoros, permitir la regeneración natural, reintroducir especies clave, dejar que el bosque termine lo que empezó a hacer hace miles de años. En 2023, en lo que se ha descrito como la mayor donación corporativa a la conservación de la naturaleza en la historia británica, la aseguradora Aviva anunció una alianza de 100 años por 38 millones de libras con los Wildlife Trusts para restaurar bosque lluvioso templado en todas las islas británicas. Los Wildlife Trusts, el Woodland Trust, Plant Life, el National Trust y la RSPB tienen ahora todos programas activos de restauración de bosque lluvioso templado. En sus líneas generales, el modelo que adoptaron estos programas se parecía a lo que Cabilla venía demostrando desde 2019. Esta es la parte que el establishment conservacionista convencional no quería reconocer del todo. La intervención más barata, más rápida y más apropiada ecológicamente disponible no era un programa gubernamental de arriba hacia abajo, financiado con créditos de carbono. Era una familia privada quitando las ovejas de una ladera y dejando que el bosque decidiera qué hacer a continuación. La tensión que aún no se resuelve. Pero la historia no termina ahí. No todos en las tierras altas británicas celebran un modelo que pregunta por qué el público está pagando a los granjeros el 90% del costo de hacer algo que el ecosistema no puede permitirse. Para 2024, el Valle de Cornualles navegaba una tensión que el movimiento de rewilding más amplio lleva años navegando. La recuperación ecológica, donde se había intentado, estaba funcionando más rápido de lo que los escépticos habían predicho. La transición económica y política fue más difícil. La crítica no es infundada. Los granjeros de montaña de las tierras altas británicas han construido vidas, familias y operaciones multigeneracionales sobre un sistema de subsidio público que ahora se cuestiona abiertamente. La familia Hanbury Tennyson está en posición de quitar las ovejas de su ladera porque es dueña de la ladera. La mayoría de los granjeros arrendatarios de las tierras
tierras altas no lo están. El cambio hacia un modelo de uso de la tierra positivo para la naturaleza tiene consecuencias reales para personas reales, cuyas comunidades han vivido en esta tierra durante siglos. El rewilding de las tierras altas ha sido criticado en algunas regiones por expulsar a la gente trabajadora de la tierra. El Thousand Year Trust ha sido explícito en que su modelo preferido es la colaboración con los granjeros existentes, no el desplazamiento. El Cornwall Rainforest Project está estructurado en torno al apoyo a la agrosilvicultura, el pastoreo de bajo impacto y la restauración liderada por los granjeros. Si ese modelo puede escalar lo suficientemente rápido como para marcar la diferencia, esa es la pregunta. El plan del gobierno británico de 2023 se comprometió a apoyar a los granjeros en la gestión del hábitat de bosque lluvioso, templado junto con la producción de alimentos. Si el sistema puede hacer la transición lo suficientemente rápido, antes de que los últimos fragmentos mueran bajo sus presiones actuales, esa es la pregunta más difícil. El bosque de Cabilla no puede responderla por sí solo. Pero lo que Cabilla ha hecho en 5 años sobre 100 acres en Cornualles es establecer que la respuesta no es técnicamente imposible. La respuesta técnica es sencilla. La respuesta política es la que se ha demorado discretamente durante décadas. Y a las familias dueñas de esa respuesta política están a punto de hacerles una pregunta que sus abuelos nunca tuvieron que responder. El bosque hace el resto. El Valle de Cabilla todavía tiene un largo camino por delante. Los 100.000 árboles que el Thousand Year Trust planea plantar no se convertirán en un bosque lluvioso maduro dentro de la vida de nadie que trabaje en el proyecto hoy. Las reintroducciones de castor, ardilla roja y eventualmente especies más grandes tomarán décadas. El modelo no salvará el 1% existente de bosque lluvioso templado británico, a menos que el sistema que lo ha estado destruyendo discretamente durante 1000 años cambie de manera significativa. Pero dentro de las primeras temporadas de crecimiento tras reducir la presión de los herbívoros, el bosque empezó a regenerarse, de forma natural. Para el segundo año, retoños nativos se alzaban en tierra que había sido pastizal durante generaciones. Para el quinto año, el gobierno británico publicaba una estrategia nacional para un hábitat que se había negado a nombrar formalmente durante la mayor parte del siglo anterior. Según lo que los primeros hallazgos parecen mostrar, la recuperación del bosque no requirió las intervenciones más caras. Requirió las especies que lo habían construido en primer lugar, y la eliminación de lo que se había puesto en su camino. Las islas británicas tienen el clima para el bosque lluvioso templado en una quinta parte de su superficie. Las primeras 100 acres ya se están recuperando. El bosque hace el resto. Si esta historia te conmovió, la siguiente te golpeará más fuerte. En la pantalla ahora mismo está el video sobre un arroyo en Columbia Británica, donde 2 animales que todos querían muertos, reconstruyeron un cauce de salmón que los ingenieros habían dado por perdido. Misma lección, especies distintas. Haz clic.